Hola, yo soy Daniela. Hola, yo soy José, bienvenidos a Tu Diván Online. Bueno, hoy, como vieron en el título, vamos a hablar sobre la xenofobia. Decidimos hablar de este tema debido a todos los acontecimientos que recientemente, en lo que va de año, hemos visto que ha pasado con los venezolanos que están en el exterior, específicamente en los países latinoamericanos, ¿no? Podemos entender la xenofobia como la fobia a los extranjeros, el odio, la repugnancia o la hostilidad a el inmigrante, el extranjero, el recién llegado, a lo que es distinto, ¿no? Y bueno, nos parece importante debido a lo que está sucediendo, a lo que ha venido sucediendo con los venezolanos en específico. Vamos a hablar de esto porque es lo que más nos mueve y nos preocupa, ¿no? Entonces nos parecía importante detenernos unos minutos y dar algunas opiniones con respecto a lo que es la xenofobia o también lo que pudiésemos decir que es el odio a lo diferente, ¿no? Que pasa, que está muy presente allí. Claro que es un poco como más amplio, ¿no? Porque cuando uno se limita a esa definición de diccionario, que es la fobia a los extranjeros, lo podemos ampliar y podemos entender como ese odio a lo diferente, esa intolerancia a lo diverso, lo novedoso, que se ve prácticamente como una amenaza que hay que destruir. De hecho, digo la palabra odio porque entiendo que legalmente es así considerado, ¿no? Un delito, un crimen de odio, la xenofobia. Eh, Complicado, porque se pueden ver micro xenofobias o escenarios donde en una pequeña dosis hay actos xenófobos con el otro. Ser un comentario, una mala mirada, Claro. desprecio. O sea, hay distintas formas, lo que tú dices, de manifestar esa xenofobia, ¿no? O sea, de que es como una forma de discriminación hacia alguien por el simple hecho de ser extranjero. Sí, sí, o sea, xenofobia no es solamente que haya una riña pública, entren a palo a alguien, lo maten. Claro, No, xenofobia puede ir que entres a un supermercado y no te quiera atender la cajera, ¿no? O te miren feo, o, ¿sabes? Ese tipo de situación. Que de hecho tú y yo hablábamos de esto y decíamos que nos parecía interesante preguntarle a quienes nos escuchen, que estén fuera, si han vivido algo así, ¿no? O sea, si han padeció algo eh, porque no la podemos solamente limitar a los casos emblemáticos donde hay, o sea, como mayor evidencia, ¿no? Del acto xenófobo, sino en casos muy pequeños también se ve. claro, o sea, es como van en un continuum, ¿no? No es que cuando hablamos de xenofobia nos estamos imaginando a esa gente que sale a protestar y decir, regresen a los venezolanos a su país, no queremos más venezolanos. Ok, es una manifestación de xenofobia, pero también una manifestación de xenofobia es las personas que están contratando trabajadores y ya por el simple hecho de ver que son venezolanos o al escuchar su acento o al ver algo que los represente como extranjeros los omiten, no los incluyen. Es como Claro, un criterio para no incluirlos en el trabajo, por ejemplo. Entonces, eso es un acto de xenofobia. Y también sería interesante que habláramos no solamente de los xenófobos, sino también de las personas que son, bueno, no víctimas, pero sí, o sea, las personas que reciben esos ataques. ¿Cómo te puedes sentir tú? Y yo te puedo hablar como venezolana viviendo en el extranjero, viviendo en Canadá. Si bien yo nunca he experimentado un acto de xenofobia, es un temor que siempre está ahí, ¿no? Es un temor que siempre está ahí de sentir que en algún momento alguien va a utilizar como esa carta de, ¿sabes? Tú, como que tú no perteneces acá, como que este no es tu lugar, ¿entiendes? Y entonces no me puedo imaginar lo doloroso, lo difícil que puede ser para un extranjero, no solamente venezolano, tener que pasar por una situación así. sí, sí, debe ser muy complicado. Nosotros hablamos de venezolanos porque, bueno, por varias razones. Primero, somos venezolanos. Segundo, bueno, tú estás en otro país, o sea, esa experiencia de estar fuera también hace que queramos concentrar eso en este punto. Y otra cosa por los casos recientes que están sucediendo, que, bueno, que incluyen a los venezolanos, ¿no?
que también viene por toda esta migración masiva que se ha venido Claro. dando. Entonces, por esa razón nos centramos en los venezolanos, pero xenofobia puede haber, tú seas de cualquier otro origen, ¿no? No Pero es solamente que hacia esto los... puede aplicar a cualquier inmigrante. O sea, cualquier No, inmigrante colombiano, ecuatoriano que nos vea puede sentirse identificado de alguna manera con lo que vamos a decir. exactamente. Y lo que tú dices, que cómo lo recibe la víctima de la xenofobia, bueno, claro, duro, ¿no? Porque eso interrumpe el proceso de adaptación. Y este odio a lo diferente, que veníamos comentando hace poco, nos parece que refiere a un funcionamiento primitivo, ¿no? Un funcionamiento mental primitivo, infantil, muy narcisista, también de odiar lo que no se parece o no entra dentro de mis esquemas. Voy a hablar primero de los casos que están pasando con los venezolanos en el extranjero antes de explicar este funcionamiento más primitivo, este funcionamiento mental más primitivo de los xenófobos, porque si bien tú decías, no es algo que se considera como, no está en los manuales de psiquiatría como un diagnóstico, una patología, sí habla, sí, uno puede hablar de un tipo de funcionamiento mental, una manera más primitiva de funcionar de estas personas, ¿no? Sí. Bueno, los venezolanos, el primer país, el país que más recibe inmigrantes venezolanos en Latinoamérica, bueno, en el mundo, es Colombia. Colombia, seguido de Perú y Chile. En estos tres países hemos visto cómo se ha manejado el tema de la xenofobia. En el caso de Chile, este año recientemente vimos cómo 138 personas fueron deportadas, ¿ok? De Chile. La mayoría de esos inmigrantes eran venezolanos y colombianos que entraron al país supuestamente de manera ilegal y por eso fueron deportados. Ingresaron al país de manera terrestre, o sea, fueron caminando y los tuvieron que deportar, ¿verdad? Ante esta medida, el ministro de Interior chileno, se llama Rodrigo Delgado, me llamó mucho la atención su declaración, me pareció, bueno, deplorable realmente, sobre todo para alguien que tenga ese cargo, ¿no? Dice, estamos en presencia, yo creo que él lo dice como orgulloso, no entiendo por qué. Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte de Chile y da cuenta de un proceso de expulsión. Expulsión. En su mayoría de personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de 3 meses. Esta es una notificación que hacemos como gobierno de Chile para que todas aquellas personas que piensan ingresar por pasos clandestinos lo piensen, porque el destino de ellos va a ser la expulsión. Bueno. A mí no me parece casualidad que use esa palabra. A mí me parece que refiere a algo eh, que uno lo puede interpretar desde el punto de vista psicoanalítico como que el otro, ese diferente a ti, es visto como una mierda que tiene todo lo malo y al que tú debes expulsar. Ese es un mecanismo muy primitivo de defensa, en el que todo lo malo lo coloco afuera y todo lo bueno queda en mí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se hace con lo malo? Como tú dices, o sea, se expulsa, ¿ves? Entonces, este señor, por eso habla con orgullo, cree que así está haciendo bien su trabajo. Lo malo se vota. O sea, él tiene un funcionamiento muy concreto. ¿Ves? Lo que pasa es que en esos momentos es como que el otro pasa a ser el que recibe todo ese contenido malo tuyo, toda esa, por eso uso la palabra mierda, toda esa porquería tuya, Claro, una poseta. está, o sea, está investido de esto y la mierda se le bota, se le expulsa, se evacúa. Claro, Entonces pero él está evacuando a estos malos. claro, pero es ¿por qué digo el funcionamiento concreto? Porque fíjate que él se maneja como, bueno, ellos entraron de manera ilegal, entonces los sacamos y así les damos una señal a las otras personas que quieran repetir lo mismo, que si van a hacer lo mismo van a ser castigados, van a ser expulsados. En vez de analizar el problema de manera más compleja, como lo que realmente es, pero yo creo que él no tiene la capacidad de hacerlo, que es que estamos en medio de una crisis humanitaria y que no puede tratar a las personas como objetos y que él
no puede simplemente, o sea, en vez de entender que estas personas están haciendo esto de manera forzada, de manera desesperada, simplemente se maneja de manera concreta como, bueno, esta es la ley y el que no cumple la ley será castigado. Sí, sí. Y también qué poco elaborado también, por eso quizás, por eso dice lo de lo concreto, ¿no? Es usar castigos ejemplizantes, ¿no? Que es como él castiga a estos venezolanos regresándolos y con eso él da un mensaje. Esto es lo que se va a hacer con el otro que pase por aquí igualmente. Y me hace recordar como estos manejos de antes, ¿no? De cuando habían guerras, que si, no sé, cuando estaba la época de Wally España, algo así, que a uno le cortaban la cabeza, entonces la ponían en la entrada del pueblo como para que Claro, vieran. como para intimidar. Sí, es lo que te digo, o sea, no creo que no puede hacer un análisis más complejo de la situación, o sea, su capacidad no le da para crear otra alternativa, que es lo que deberían hacer, que es justamente lo que se ha hecho en Colombia, ¿ok? Un país que, a pesar que no está en condiciones de recibir la cantidad de inmigrantes venezolanos que está recibiendo un tercio de los más de 5 millones que han salido de Venezuela, ¿ok? Recientemente, el presidente de Colombia solicitó otorgar estatus migratorio legal de manera temporal a los venezolanos durante 10 años, a todos aquellos venezolanos que hayan ingresado de manera irregular. Entonces, esperemos que esta decisión del gobierno colombiano sirva de ejemplo para los países vecinos. Y esta decisión de Colombia, ¿por qué digo que debería ser un ejemplo? Porque aun cuando Colombia esté recibiendo la mayor cantidad de venezolanos, qué diferencia, ¿no? O sea, esta manera de solidaria de comportarse con un país vecino, ¿no? Sí, sí, porque en la xenofobia no puede haber solidaridad ni empatía, es todo lo contrario. De hecho, tú necesitas a ese otro como el malo, al que le colocas todo esto, lo necesitas Claro. así, para luego expulsarlo, como dice este hombre, y ahí sentir hasta un alivio. Es decir, estamos expulsando el mal del país, estamos limpiándonos. ¿Eh? Ese es como el sentido que él le da a esta evacuación que hace del venezolano. Y a su vez como que sentir que está reparando cosas que están allí dañadas. Pero el extranjero pasa a ser un receptáculo de lo malo, de lo negativo, en proyección. Se le pone todo eso allí. Claro. Por ejemplo, pasa algo que se ve también la generalización, ¿no? Que también explica este proceso. Por ejemplo, un venezolano roba, ¿no? En Ujú. algún país no se le dice el nombre del venezolano en el extranjero roba, ¿no? O venezolano viola, o venezolano no, y de ahí empieza un proceso de generalización, que por ejemplo los argentinos hicieron muy bien con lo de Gastón, con el caso donde él abusa, o sea, él decía, no argentino, Gastón, Claro. ¿no? Argentino violó a venezolana, es que esos son los titulares y así no se puede manejar. Eso, o sea, no digo que eso sea el causante, ¿no? De la xenofobia, los medios de comunicación y cómo relatan las noticias, pero eso sí tiene un impacto. Claro. Eso sí tiene un impacto porque la persona que redactó esa nota tiene un problema. Bueno, también no sabemos si hay otra razón, ¿no? Que es como para captar esa atención, ese amarillismo, pero bueno, es muy mal trabajo, porque así se incita al odio, ¿no? Generalizar y reforzar un estigma asociado al venezolano como criminales, ¿no? Bueno, el exalcalde de Latillo, David Smolansky, comentó sobre estas deportaciones que se hicieron en Chile y dijo lo siguiente. Las deportaciones no van a frenar el deslave humano de venezolanos. No se migra voluntariamente. Se huye forzosamente de la dictadura. Son refugiados. Aquellos con antecedentes penales que les caiga todo el peso de la ley. Pero por unos pocos no pueden pagar muchos inocentes. El deslave humano, dijo. Sí. No sé, me quedo pensando en eso. Sí, es raro, ¿no? Porque, o sea, es como contradictorio lo que dice, porque es como que si de alguna manera él reconociera
que esa llegada de los venezolanos al país genera un daño, pero se les tiene que tener consideración porque son refugiados y están huyendo de una crisis. El término deslave no sé, no entra bien allí, ¿no? No, Tapuzado, mezclado, que llega y causa daño, como tú dices. Y no es la realidad de todos. Hay muchos claro. estudiantes que sí llegan así en condiciones muy desfavorables y pasan a ser un problema para el país que los recibe, es cierto, pero hay otros que más bien favorecen el crecimiento de la economía del país, que de hecho Claro, muchos países crecen gracias a migrantes. claro, lo que pasa es que creo que es eso, ¿no? La reacción de los países receptores es distinta a aquellos inmigrantes, por lo menos en el caso de los venezolanos, los inmigrantes de hace unos años, que era la primera ola de inmigrantes en los gobiernos más recientes, que eran inmigrantes jóvenes con un nivel socioeconómico medio alto, con carreras universitarias, a los inmigrantes que se están escapando, ¿ok? Algunos incluso caminando del país, que llegan en posiciones muy precarias y evidentemente no tienen un estatus legal en el país. Entonces, pero no son simplemente personas malas que vienen a dañar el país, son personas que, porque también eso cambia, ¿no? Cuando tú ves el problema, como el señor el ministro de Interior de Chile, si tú lo ves como alguien malo que viene a dañar el país y que hay que expulsar, no es lo mismo que tú lo veas como, bueno, este es un grupo de personas que vienen desesperadas a tratar de tener tratar de sobrevivir, básicamente. Tratar de sobrevivir. O sea, está en una situación de crisis. Así vas a responder ante eso distinto y no simplemente expulsándolos. Pero siguiendo lo que tú dices, los migrantes de antes llegaban en ola, eran una ola de migrantes, pero ahora es un deslave, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora es como un deslave de migrantes que llega y que esa percepción que se tiene y que tienen desde aquí mismo, porque la noticia que lees de un alcalde venezolano, del migrante causa un Sí. impacto que favorece la xenofobia. O sea, las condiciones migratorias de los venezolanos actualmente, sobre todo en estos países que tú estás mencionando, son condiciones que favorecen la vulnerabilidad y la xenofobia. Lo que queremos decir es que ni los representantes, los trabajadores del gobierno, ni las personas que trabajan en los medios de comunicación están contribuyendo a que esto se disminuya sí, o se elimine. Están más bien favoreciendo al incremento del odio. Bueno, el último país que nos queda a conversar sobre estas noticias es Perú, que ha sido como el más sonado. Perú es el segundo país que recibe inmigrantes venezolanos luego de Colombia. Sin embargo, hay una cifra bastante alta de venezolanos que se sienten discriminados. 60% de ellos se sienten discriminados. Y en lo que va de año, hemos visto noticias muy lamentables. Hay varias, vamos a comentar solamente algunas. Bueno, conocemos el caso de un comerciante venezolano que fue asesinado por negarse a pagar una extorsión de una persona peruana. Eh, Otro caso fue un repartidor de comida venezolano que al llegar al lugar de residencia del ciudadano peruano, cuando le entregó el pedido, este tenía un arma, ¿ok? Y lo amenazó diciéndole, ¿tú crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te voy a tener miedo? Bueno, este señor, no sé si tenía una crisis psicótica. Se ve lo de la proyección, ¿no? O sea, él coloca identificación proyectiva en el otro lo que pasa con él. O sea, yo te tengo miedo, yo te voy a tener miedo a ti. O sea, tenía que Sí, tener miedo al venezolano allí. claro. Es una que por eso quizá los psicóticos pues, se confunde el límite del otro, pero es como que si el otro fuese todo tu odio, pues, todo tu odio puesto allí, y no es un ser humano, se deshumaniza por completo, por eso lo puedes hacer lo que le hace, le metes 3 tiros, lo lanzas de un quinto piso, Claro. ¿no? Cosas muy graves. Pero en Perú yo he escuchado de estos actos xenófobos
desde mucho antes, cuando empezó la migración, con comentarios como las venezolanas están llegando a quitarle los maridos a las peruanas, ¿no? Que se hizo de eso mucho chiste y mucho eco en redes sociales, pero que me parecía grave, ¿no? Porque dejaba ver esto de este de afuera es visto como bueno, el peor de lo peor, ¿no? Es lo peor. Un roba marido, roba trabajo. Aparece mucho lo de quitar, ¿no? Quitarte lo tuyo. Quitarte el trabajo, quitarte los hombres, quitarte las oportunidades, quitarte lo bueno del país, la seguridad, porque supuestamente los venezolanos son criminales. Entonces, claro, es que es más fácil hacerlo así. Es más fácil utilizar ese mecanismo de defensa, la identificación proyectiva, que simplemente hacerte cargo y ver la realidad como es y relacionarte con otras personas y con la realidad de manera más madura, de manera más integrada, entendiendo que el país, tu país de origen, tu país en el que te encuentras, tiene cosas malas, tienes cosas buenas, igual tú tienes cosas espantosas, tienes cosas buenas y los extranjeros también. ¿Entiendes? Y no manejarte de esa manera desintegrada en el que se ve todo lo bueno en uno y todo lo malo en ese nuevo personaje, en ese extranjero que viene a dañarlo todo. Sí, sí, es como si se estuviese reviviendo algo del periodo de conquista, ¿no? Es como que si se sintiera que viene alguien de afuera a quitarte tu tierra, a conquistar tu tierra, y por Claro. eso más que un encuentro se dan es encontronazos. Se están dando encontronazos muy violentos que preocupan y que, bueno, estamos viendo que hay como todas unas condiciones que no están favoreciendo que se dé de otra manera. Los medios, los políticos, las decisiones que se toman y también las condiciones en las que está migrando mucho el venezolano, ¿no? Y entendemos que es bueno, por la situación que te expulsa de acá también, no está expulsado Claro. de allá, de acá, de todos lados, pero es una situación en la que eres vulnerable. ¿Por qué? Porque muchos venezolanos migran en una situación de pobreza. Y lo hablábamos tú y yo fuera de cámara con esta frase que hace mucho eco también en redes, que se habla mucho por ahí de la aprofobia, creo que se llama, ¿no? Que es la fobia al pobre. Fobia al pobre, sí. Que se ve mucho, ¿no? Porque en estos casos generalmente no se escuchan noticias de xenofobia, de actos de xenofobia a personas de clases más acomodadas, sino fíjate como en este caso, o sea, un repartidor de comida, un comerciante informal. Sí, yo creo que ahí, yo creo que ahí tengo varias cosas. Es como que el dinero, el dinero, lo que hemos hablado, es un poder, y como que ese poder de tener dinero opaca este otro elemento que puede favorecer al odio, esta vulnerabilidad, porque tú no puedes ser vulnerable si tienes poder. Tú tienes poder de dinero, es como que si te blindara, ¿no? Ante Claro, claro, porque es que es lo que tú decías, o sea, al estar en una condición de pobreza, de desespero, también la otra persona, el xenófobo, se va a aprovechar para, de alguna manera, eh, bueno, atacar, porque sabe que el otro no está en una posición de poder, está en una posición de sumisión, de vulnerabilidad, está sin recursos, o sea, en el desde cualquier cosa, sin recursos económicos, sin recursos legales para que lo amparen, o sea, está ¿sí? desamparado. Es un trato que se le da a un huérfano porque es alguien que no tiene su madre patria, ni siquiera. No tienes ni tu madre patria allí. Como que es el trato de ser alguien que ni la madre lo quiere. Se fue de casa, lo botó su mamá, ¿no? Entonces Bueno, como que pero está en la calle. claro, porque es lo que hablamos, o sea, no estamos hablando de venezolanos que van a Perú a hacer turismo, es lo que te digo, o no van a Perú porque quieren empezar una nueva vida y quieren conocer una nueva cultura, o sea, son venezolanos que a veces llegan a Perú en autobús, caminando, tratando de buscar un lugar que los reciba para poder sobrevivir. Y se encuentran con un lugar, ahí fíjate que estamos hablando de lo que pasa del otro lado, con un lugar que los recibe de manera, no generalizando en estos casos de xenofobia, que los puede recibir de manera muy hostil. Y también el venezolano que puede ser víctima de esos actos de xenofobia, que también puede que ellos generalicen esa hostilidad que reciben de algunos, la generalicen
hacia los ciudadanos de ese país y empiecen a ver todo lo que está en ese país, todo lo que viene de las personas de ese país como algo dañino, como algo negativo. Entonces, Claro, eso no es beneficioso para nadie. estoy de acuerdo contigo porque estar en una situación así, ¿no? Donde te identifiquen como alguien que no sirve, como alguien que hay que expulsar, como alguien malo, en un lugar donde tú estás llegando recién, bueno, eso como que favorece el que tú también respondas de una manera, o que tú percibas ese entorno muy hostil, pues, que tú también generalices, pues. Es algo que se termina dando de lado y lado. Y es que es lo que está pasando ahorita en Perú, parece que hay como una guerra, en Bueno, donde venezolanos matan, peruanos matan. bueno, a eso quería llegar. El episodio más reciente y el que ha generado mayor conmoción y mayor conflicto entre los peruanos y los venezolanos inmigrantes se dio a partir de un video que se viralizó en el que se demuestra a un ciudadano peruano que reside en Colombia ser lanzado por un puente, ¿ok? Por otros dos sujetos que se desconoce, no están identificados, no se sabe de su nacionalidad. Pero, fíjate, una vez más lo de los medios de comunicación, medios locales señalan que uno de los implicados podría ser venezolano por el acento que se escucha en el video. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado quiénes son esos responsables. Pero bueno, a partir de ese video, en Perú, bueno, han surgido hechos violentos, muestras de xenofobia, a partir de ese suceso. De hecho, hubo una protesta en la Embajada de Venezuela en Perú en el que la gente estaba protestando, estaban diciendo consignas con discursos xenofóbicos y uno de los pedidos era bueno, que los venezolanos se largaran de su país. De hecho, aquí dice que lanzaron piedras y rompieron vidrios del edificio, ¿no? Realmente a mí esto es lo que me lleva a pensar, es en esto de la etapa de la tolerancia a la frustración, ¿no? Que hemos hablado en otros videos de lo importante que es, ¿no? Eh, esto parece un funcionamiento infantil, o sea, un funcionamiento infantil, te digo, 3, 4 años, cuando los niños, al no tolerar la frustración, están aprendiendo a manejar la frustración, tienen una rabieta, una pataleta. Este es el manejo. O sea, este es mi país. O sea, ¿sabes cuando un niño que tú le introduces a alguien más y tienen que compartir los juguetes y no quieren, mío, mío, solo mío, esto es mío? Y, o sea, lo quiero solo, o sea, aunque yo no quiera ponte, tú le das dos juguetes que son iguales y tú le dices, dale uno al otro. No, no importa, aunque yo no quiera jugar con él, yo quiero los dos. Bueno, así es el funcionamiento de estas personas. Este es mi país y yo no quiero que venga nadie más a mi país, o sea, solamente mío. Peligrosísimo. O sea, se quedaron fijados en esa etapa. Sí es peligroso porque es un funcionamiento infantil con alto impacto, porque lo pueden tener políticos como el que tú dices, que toma decisiones importantes. Muchas guerras, de hecho, que han pasado en el mundo se explican por esto, eh, por este manejo primitivo, narcisista, eh, maligno, hasta envidioso muchas veces. Lo de los trabajos, que eso pasa no solamente en Perú, sino en otros países con los inmigrantes, es como que nos están quitando el trabajo. Y claro que va a generar un manejo envidioso, ¿sabes por qué? Porque da mucha rabia darse cuenta que personas que están en situación de alguna manera de desventaja, ¿por qué? Porque están entrando a un país que no es el de ellos, que no vienen con, con una situación quizás legal sencilla, están como en los trámites para estar en una situación legal o adquirir la residencia temporal en el país, no tienen los recursos económicos, no tienen los contactos, no tienen el sistema de apoyo y con todo y eso consiguen resolver y encontrar trabajo y sostenerse económicamente. A las personas que son del país les da mucha rabia eso, porque ven a los inmigrantes como una amenaza, como una competencia. Se genera esa rivalidad, en vez de verlos como, bueno, uno más, uno más que está en una situación similar a la de nosotros. O sea,
no verlos como una amenaza, como una competencia, ¿no? Es Sí, llamativo. Otra creencia muy difundida y que no es real es sobre el temor de los inmigrantes con respecto, por lo menos se ha escuchado mucho en Perú esa idea, los venezolanos ha aumentado la inseguridad en el país. Y según el Instituto Nacional Penitenciario de Perú, el número de venezolanos con prisión preventiva representa el 0,09% de toda la población venezolana que radica en el país. Entonces, el número de personas que cometen delitos es mínimo. La mayoría de las personas que van a inmigrar van es a sobrevivir y a trabajar, buscando lo que no pudieron tener en Venezuela. claro, es que esto no pasa por la razón, o sea, no tiene que ver con No, algo no, racional. Esto es claro. más exacto, un mecanismo psicológico primitivo, Claro, generalizado, es de ataque. importante que tú digas eso, ¿no? Porque, o sea, es como para aclararle a las personas, no, esto no pasa por decirle a las personas que son xenofóbicas, mira, o sea, aquí están los datos, o sea, esto no tiene sentido, no pasa por ahí, ¿no? Ojalá fuese tan No pasa, sencillo. no pasa, eso es como decir, o sea, el holocausto tenía justificación, o sea, lo que hizo Hitler tenía Claro, un sentido, no tenía sentido, no lo hizo. Y aquí en pequeña escala también se ve, no tiene sentido, un venezolano pudo haber asesinado, robado, pero ya eso es como una justificación, un espacio en donde pueden desplegar todo este odio, ¿no? Eh, que si bien no es considerado como una enfermedad mental propiamente, la xenofobia, o sea, que uno no lo ujú, va a encontrar en un manual diagnóstico de enfermedad mental, el tener xenofobia, el ser xenófobo, sí es un indicador de que tienes un funcionamiento mental que no está bien, ¿no? Al igual que el racismo, al igual que la homofobia, son indicadores de que no hay un funcionamiento mental adecuado. claro, porque hay un problema con la alteridad, hay un problema con el reconocimiento de las diferencias, de entender qué es del otro y qué es mío, ¿no? O sea, eso que se forma en las primeras etapas de vida, de poder discriminarse a sí mismo del resto del mundo y entenderse como un ser separado, no se da de manera normal, de manera saludable en las personas que pasan por esto. Y al no tener esa discriminación de yo soy yo y tú eres tú, la diferencia pasa a ser una amenaza. Pasa a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque lo que no me gusta del otro es como que si eso que no me gusta del otro como que fuese parte de mí y lo tengo que destruir, pero no entiende porque les cuesta entender que es un otro, que es diferente a ti. O sea, esa discriminación, como no está bien esclarecida, se ataca a lo diferente, se ataca a la diversidad. Por eso es que es el mismo mecanismo en el racismo, en la misoginia, en los xenofóbicos, es el mismo mecanismo de tener una dificultad con la alteridad, con entender y tolerar la diferencia. Seguramente muchos esperan la parte que uno dice, ajá, y esta es la solución. Bueno, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque cuando incluso, como comentábamos, uno busca en la literatura psicológica sobre la xenofobia, encuentra muy poco, muy Claro, poco. Yo considero que no se ha estudiado lo suficiente. Pero a mí sí me parece que la xenofobia es algo que se instaura en los primeros años de vida. Eso no se instaura ya en las últimas épocas, en las últimas etapas. Eso claro, empieza desde pequeño. Ahí es cuando hay, uno puede decir, ¿cómo lo cura? ¿Cómo se cura esto? Bueno, eso se curaría o se trataría con cosas que se deben dar en los primeros años. Tolerar la la frustración, tolerar frustración. lo diferente, eh, un manejo de alteridad, ¿ok? Eh, también no me parece casualidad que se haya dado la xenofobia en un contexto en el cual muchos pueden decir, en unas épocas en las cuales muchos pueden decir, a mí me pegaron y no pasó nada, yo fui criado con dureza, yo fui criado de una manera donde la psicología eso era antes, a A mí me nadie pasa. mandaban al psicólogo.
Sí. Bueno, esa generación es una generación xenófoba, es una generación Misógino, racista, es una sí. generación misógena, Como, es una generación que muchas veces justifica el maltrato. pero es una Este, época que no, la gente, es una época que la gente idealiza y dice, antes no se mandaba a los niños al psicólogo, no había esos problemas. ujú, Estamos viendo las claro, consecuencias de esa y generación, ¿no? las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Y hubo problemas tan grandes como guerras mundiales, ¿no? No es que ahorita no haya, ¿no? Claro que los hay, pero lo que me parece es que se trata de pensar en estas cosas para, bueno, intentar, ¿no? Construir algo diferente en las generaciones. Claro. Eh, Otra cosa, yo considero que se puede hacer mucho de los medios de comunicación en evitar ese amarillismo que vende, pero intentar eh, el impacto del medio de comunicación es grave, ¿no? Es importante. Entonces, sí intentar allí mediar, ¿no? El tipo de información que se da, cómo se da, ¿no? Sí, o sea, yo trato de imaginarme situaciones que he leído en las noticias de actos de xenofobia y no sé muy bien qué podría ser una persona que es víctima de esos actos, ¿no? Una persona que sufre de xenofobia y qué puede hacer, o sea, cómo podría manejar eso, ¿no? O sea, Bueno, ahí había una entender que... recomendación de un psicólogo Ujú. que era váyanse del lugar, ¿no? Que él le decía a los No, venezolanos en Perú, váyanse de pero, allí. una vez más, o sea, ese psicólogo, igual como el señor del que les hablé, el Ministerio del Interior de Chile, tiene un funcionamiento concreto. Tiene un funcionamiento concreto. Es como que, bueno, entonces aquí está lo malo, te hicieron algo malo, entonces tú te vas y listo. Hay que entender, o sea, hay que pensar, hay que analizar. Eh, el punto es no generalizar, ¿no? Y entender, quizás luego de ver este video, cómo funcionan las personas xenófobas. Entonces, al ver que eres víctima de eso, entender que, o sea, es algo, es como en el caso del bullying, ¿no? Esto que está haciendo, bueno, no, el caso del bullying no es un buen ejemplo, pero es algo del que es responsable la otra persona. Y que si bien es doloroso, uno no quedarse con eso que viene de la otra persona, que es distorsionado, que es ver todo lo malo en uno. Y también, si bien es difícil, entender que es una parte de las personas que son así, que personas xenofóbicas hay en todos los países. No significa que moviéndose del lugar el problema desaparece. En todos los lugares hay problemas, en todos los lugares hay personas racistas, homofóbicas, etcétera. O sea, eso no se cambia uno moviéndose del lugar. El que tiene que cambiar, más en ese caso, bueno, es uno desde lo que controla, porque también lo que uno esperaría que cambiara serían esas políticas públicas que intensifican y refuerzan la xenofobia. Sí, 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 y yo considero que, ya que estamos hablando de que sufre xenofobia, que si sufre de esto, no vamos a hacer una invitación a ponerle otra mejilla, ¿no? Tipo, no sé, Cristo y decir, bueno, te hicieron esto y tú, que es normal sentir rabia, pero sí me parece que cortar un poco el no meterse en ese círculo o Sí, ese manejo escalonado de violencia que te puede terminar llevando a una guerra, puede ser sano, ¿no? El dar un paso atrás, el poder dar un paso atrás, el poder frenar. En algunos casos sí hay que huir, en algunos casos habrá que huir, ¿no? Irse, pero no sé si sea la medida generalizada la respuesta correcta. Yo también claro, diría, mira, tra, tra, tratarse, ¿no? Tratarse, claro, pero si no, o sea, que eso de huir o no huir, eso va a depender del caso, ¿no? O sea, no es que nosotros lo que estamos diciendo aplica para todos los casos, va a no, depender, va a depender. no, sino en algunos casos huir está bien, ¿no? O sea, si están todas las condiciones, tú estás en riesgo, no se puede, no está mal, eso también vendría por dar un paso atrás, llegar al país, eso no es un fracaso regresar a tu país, no, No, bueno, que hay que tener valentía, ¿no? En proclamar que hay que empezar de nuevo. sí, bueno, y más que valentía también, a veces simplemente no está esa opción. O sea, hay gente que dejó el país y aunque quiera regresar, no puede. No puede, puede, por eso hay que evaluar caso por caso, ¿no? Ujú. Eh, Iba a decir algo, y tratarse, ¿no? Yo diría que me parece importante, tratarse, psicoterapia, Claro, sea
si tú sufres de xenofobia o si tú eres xenófobo, que ese caso es más complicado de que asista, pero sí sería bueno, ¿no? El tener un espacio en donde tú pudieses poner en orden algunas cosas, tú pudieses encontrar otra forma de transitar la vida, ¿no? Claro. Y otra cosa que se me vino a la mente para la persona que sufre de xenofobia es también entender, como insisto, de dónde, que el ataque no es personal, o sea, no tiene que ver con uno. Eso es algo que le pasa a la otra persona, que ya explicamos cómo es su funcionamiento, entonces no recibirlo de manera personal. Entender de alguna manera que esa persona de verdad tiene un funcionamiento, yo sí diría que tiene un funcionamiento de alguna manera patológico y entender eso para no tomarlo personal y sentirse aludido, aunque es difícil, ¿no? Pero tenerlo en cuenta. Claro, no los es culpa, ¿no? Tener una enfermedad mental o tener alguna condición No, mental, no, pero lo digo para el pero que lo recibe. te ayuda a entender un Fíjate que poco lo de dónde recibe. viene. Sí, Exactamente, exactamente. ¿no? Definitivamente hablar de esto deja como un mal sabor, ¿no? Es una sensación como desagradable, pero bueno, es una realidad y hay que hablar de ella, no simplemente evadiendo el tema significa que va a desaparecer. Creo que más bien eso ayuda, conversarlo. Bueno, esa es otra de las recomendaciones, ¿no? Si te pasa algo así, hablarlo, compartirlo, no aislarte y guardarlo como en secreto, ¿no? Que también ayuda a saber que hay otras personas que lamentablemente pasan por lo mismo. Sí, sí. A mí me parece que ese mal sabor que genera este tema también puede explicar en cierta medida esa negación que se encuentra del tema en las La literatura. investigaciones. Como Sí, si intentara escotomizar, no verse, pero es cada vez más evidente, te salta en la cara este problema. Y si refiere al odio, refiere de las peores cosas del ser humano. Entonces, bueno, hay que hablarlo. Me parece que este video se queda corto. No tenemos nosotros todas las respuestas, no tenemos nosotros, simplemente estamos elaborando algunas cosas acá y bueno, sería bueno quizás volver a hacer algunos encuentros de este tipo. Si hay alguien que quiera hablar de esto con nosotros, con gusto, si tienen alguna sugerencia de preguntas, claro. de O sea, comentarios, si usted ha pasado por una experiencia así. sí, o sea, podemos hacer una segunda parte en la que podamos incluir las cosas que ustedes nos recomienden, ¿no? Sí, 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 aprovechamos también para decir que nosotros estamos ofreciendo un servicio de psicoterapia en donde, bueno, nosotros pudiésemos acompañar a personas en distintas situaciones, ¿no? No solamente con xenofobia, pero sí pudiésemos eh, ayudarles, brindarles un espacio. Sí, y algunos nos han consultado ya, seguimos nosotros con espacios disponibles que bueno, se los ofrecemos eh, para, bueno, para empezar a emprender un proceso psicoterapéutico. Sí, bueno, entonces nos vemos la semana que viene y lo dejamos hasta aquí por hoy. Vamos a hablar de Chao. Chao.